Robert Luis Prevost Martínez se ha convertido en el nuevo jerarca de la Iglesia Católica, sustituyendo al argentino Jorge Bergoglio, que signó uno de los periodos más controvertidos y convulsos de la historia del catolicismo. Prevost es claramente un sucesor de Bergoglio enmarcado en la línea progresista, aunque por el momento tiene un discurso un poco más moderado, es un hombre de pocas palabras. Llegó a ganar con el apoyo de Tagle, el favorito de Bergoglio, el filipino chino Tagle, y también con el apoyo de Timothy Dolan, que era un candidato trumpista, pero que traicionó a la derecha eclesiástica y convenció a algunos conservadores de que escoren la elección del cónclave hacia Prevost, una figura discreta de pocas palabras de la cual hasta hoy se sabía muy poco, aunque entre lo poco que se sabía, graves casos de encubrimiento por los peores crímenes imaginables provenientes de sacerdotes. Bueno, hoy ahondaremos, como en ningún otro sitio, sobre la historia oculta detrás de León XIV, del nuevo Papa de la Iglesia Católica, sus secretos más sórdidos y la inteligencia o la ingeniería social por la cual él llegó a ganar, dándole una gran victoria a la progresía y a otros grupos de poder de la élite. Así que desde ya te invito a quedarte hasta el último minuto de este documental que no tiene desperdicio, a compartirlo en todas tus redes y grupos y ahora mismo a darle like, manito para arriba a este video para que YouTube lo recomiende a más gente. También te invito a contribuir a través de Super Chats o la opción unirse de YouTube o patreon.com/Nicolás Moraz para compensar este esfuerzo periodístico que no se realiza en otros medios. ¡Adelante! Pero antes de continuar, déjame hablarte del sponsor de este video, porque es una auténtica oportunidad. Para quienes vivimos en Latinoamérica, sabemos que, bueno, siempre nos enfrentaremos a uno de estos dos problemas, o incluso a los dos: altos impuestos o una inflación galopante. Mucha gente en búsqueda de una vida mejor elige irse a alguno de los países del llamado primer mundo. Pero los países del primer mundo, entre otras cosas, son muy costosos. Ahora, ¿qué tal si te dijera que puedes ganar un salario del primer mundo, pero seguir viviendo en América Latina con tu familia, con las comodidades que eso tiene y aprovechando un costo de vida más bajo? Y obviamente aquí no te vamos a vender ningún tipo de estafa piramidal diciéndote que si le recomiendas esto a 5 amigos vas a tener un retorno del 700%. No, nada de eso. Estoy hablando de algo de verdad. Te ofrezco, y no importa la edad que tengas, aprender una nueva profesión tecnológica, de la mano de una institución prestigiosa con muchos casos de éxito en la materia, y que no ofrece cursos sobre lo que ya no está de moda, sino una profesión actualizada, directamente conectada con la realidad y bastante rentable, con la que conseguir un buen salario internacional, con trabajo remoto, online, desde tu casa en América Latina, es posible. Y cuidado, si estás en España o en Estados Unidos también. Aunque no tengas grandes conocimientos previos, tienes esta oportunidad de aprender un oficio de primer nivel. Y si te gustaría descubrir de qué estoy hablando, conseguí que Bienvenido Sáez, uno de los formadores más prestigiosos del mundo empresarial hispano, prepare una clase de 15 minutos. Una clase gratuita que te permitirá conocer de qué se trata esta profesión y cómo puedes sacarle ventaja. Te dejo el enlace en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y sin más preámbulo, ¡adelante! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. La elección papal de León XIV estuvo definida en gran parte por sus misceláneos orígenes culturales. Su abuelo materno, Joseph Martínez Ramos, nació en la famosa isla La Española, este enclave de las Antillas Mayores, signado por guerras, invasiones, hambrunas, desastres naturales, dictaduras y muchas muertes. En su primer viaje a América, Cristóbal Colón desembarcó sus carabelas en aquellas playas de arena fina y aguas turquesas y se
se topó con los taínos, unos indígenas bastante pacíficos de piel cobriza que lo recibieron como Dios los trajo al mundo y con tal asombro y felicidad que acabaron ofreciéndoles a sus vírgenes como obsequio de bienvenida. Pero el desentendimiento no tardaría en llegar, pues algunos españoles, sumergidos en el éxtasis de su lujuria, quisieron quedarse también con las indígenas de faldas cortas llamadas nahuas, sin saber que eran mujeres casadas y prohibidas para los forasteros. Ese fue el comienzo de los múltiples conflictos entre invasores e invadidos a lo largo de los siglos en la Española. 6 años después de aquel primer encuentro accidentado, el Reino de Castilla fundó allí la ciudad de Santo Domingo, primera capital del Nuevo Mundo, mientras la viruela, el sarampión y la gripe, importados desde Europa, mataron a casi todos los millares de taínos que allí vivían y cuyos supervivientes fueron convertidos en esclavos para la explotación inmisericordia de plantaciones y minas de oro. Los ingleses fracasaron intentando quedarse con aquella rica ciudad española del Caribe un siglo y medio después, a diferencia de los franceses y sus piratas mercenarios que consiguieron apropiarse y dominar el oriente de la isla, donde establecieron la colonia de Saint-Domingue, hasta que en 1822 el presidente Jean-Pierre Boyer logró unificar el territorio bajo la reciente República de Haití, parida por una rebelión de esclavos bastante vengativos, si puede entenderse hasta cierto punto, pero solo durante 22 años, porque el militar masón Juan Pablo Duarte conquistó el lado este y proclamó la independencia de la República Dominicana hacia 1844. Ambas naciones, Dominicana y Haití, enfrentadas entre sí, recibieron luego las visitas poco afectuosas del tío Sam, que era un imperio joven pero imperio al fin. Estados Unidos ocupó sus tierras paradisíacas con sus agresivos marines durante las primeras décadas del destructivo siglo XX. Para entonces, Joseph Martínez Ramos, abuelo de nuestro flamante pontífice, ya había escapado de esta isla belicosa en un viaje donde atravesó el Golfo de México y desembocó en el río Mississippi sobre un barco fluvial hasta sentarse en la ciudad de Nueva Orleans, repleta de otros inmigrantes ansiosos de cumplir el sueño americano. Allí se casó con Louise Baquier, una bonita criolla de ascendencia francesa, africana y española. Los archivos estadounidenses indican que en el censo del año 1900 fueron registrados como personas de color, ya que al gobierno racista de la época aún le importaba y en demasía los matices de la piel. Podemos decir por ende que León XIV es el primer papa afrodescendiente de la historia moderna, forzando un poquito las interpretaciones como cuando se hablaba de Barack Obama o Kamala Harris, que por supuesto ambos saludaron su elección. Los archivos también indican que Joseph y Luis se mudaron a Chicago en 1912 y aquel mismo año tuvieron a su hija Mildred Agnes Martínez, una niña que desde pequeña adquirió una profunda devoción a los libros y al cristianismo, que combinaba leyendo textos infantiles sobre historias bíblicas. Fue una pasión tan perdurable que la llevaría a estudiar bibliotecnología en la Universidad de Paul y a conseguir trabajo en el colegio Mendel Catholic High School, gestionado por monjes agustinos. Pero su mirada se distrajo de las letras por primera ocasión en su vida cuando observó al administrador del colegio, Luis Marius Prevost. Hijo de un italiano y de una francesa, Prevost había conocido el amargo sabor de la realidad sirviendo en la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Había sido oficial en uno de los 5.000 barcos cargados de soldados temerarios que desembarcaron sobre las playas de Normandía en el famoso Día D, que dejó casi 20.000 cuerpos inertes, sin vida, yaciendo sobre las orillas sangrientas. Luego lo enviaron a capturar los puertos de Marsella y Tolón, donde alcanzó el grado de teniente y regresó a su hogar, siendo un olvidado asesino anónimo como todos los soldados sobrevivientes que decidieron sumarse a una guerra atroz por voluntad propia. Con la medalla de veterano terminó obteniendo un puesto de superintendente escolar en los distritos de Illinois, donde enamoró una joven y tímida bibliotecaria. Según el Chicago Sun-Times, Luis y Mildred se casaron en 1949 y tuvieron 3 hijos. El menor nació el 14 de septiembre de 1955 en el Mercy Hospital, Hospital de la Piedad, y fue llamado Robert Francis Prevost. Algunos creen que el nombre fue un homenaje a Saint Francis, Francisco de Asís, el mismo santo por el cual otro cardenal oscuro eligió su nombre pontificio. Me refiero claro a Jorge Mario Bergoglio. La familia Prevost vivía en una casa de ladrillo de Dalton, uno de los suburbios
sureños de Chicago, que en aquel momento atravesaba un auge poblacional de posguerra, el famoso baby boom. A veces había 30 o 50 niños jugando juntos en el vecindario a pesar del durísimo calor. Contó una nostálgica vecina llamada Noel Neis. Pero ninguno de esos chicos era Robert Prevost. Todos coinciden que él era un joven retraído, disciplinado y silencioso, dedicado plenamente a Dios. Se lo podía ver en la escuela parroquial Saint Mary of the Assumption con su uniforme azul marino, rezando de memoria los salmos en latín de la misa matutina, sin una sola queja, sin una mínima distracción. Solíamos orar con los dedos apuntando al cielo constantemente, hasta que después de un tiempo te cansas y solo quieres cruzarlos. Pero Robert nunca cruzó las manos. Era parte de su aura, de su resistencia, como si lo hubieran elegido del cielo. Contó su ex compañera de clase, Marianne Angarola. Un día será papa, será nuestro papa. Repetía una pareja anciana de vecinos cuando lo observaban en la parroquia, sin saber que sus palabras eran presagios más certeros y quizás más temibles que los del propio Nostradamus. Pero tal vez lo que realmente movía a Robert, lo que lo motivaba, lo movilizaba, era menos un aura o un deseo que una auténtica obsesión. La obsesión de una madre. Mildred era conocida por ser intensamente religiosa, y varios vecinos dejaron entrever en sus comentarios que era una mujer severa y controladora. Millie, así la llamaban, era la presidenta de la Sociedad del Altar y el Rosario, que administraba la iglesia Santa María de la Asunción de Chicago. Participaba en todo, desde la limpieza del altar hasta la selección de libros parroquiales y la recaudación de fondos. Betty Lyons Geary, una ex feligresa de 94 años de edad actualmente, confesó casi sin quererlo que la madre del nuevo pontífice se sumía tanto en su fervor cristiano que casi no le prestaba ninguna atención a su marido. Cito: Lowe siempre estuvo ahí para Millie, pero se mantenía en un segundo plano porque ella siempre estaba haciendo cosas en la parroquia, como si realmente no quisiera estar en su casa ni en su dormitorio. Sus hijos tenían que estar a la altura, por supuesto. Los tres varones Prevost no solo fueron monaguillos, lectores y recaudadores de limosnas, sino también carpinteros, pintores y albañiles. Impedidos de jugar bajo el sol de Illinois, tuvieron que resignarse a pasar la infancia entera en esa iglesia solemne y silenciosa que su madre había mantenido y mejorado más que su propio hogar. Tenía una amplia estructura de ladrillo rojo, una imponente fachada de piedra caliza y una torre de campana plateada coronada por una cruz, mientras que la entrada era decorada con un vitral profundo junto a una escultura de Santa María que reflejaba una mirada mucho más piadosa que la de Millie. La señora Prevost, que era bastante dada al castigo físico, se había encaprichado especialmente con su hijo menor, quizás porque era el más sumiso y obediente. Cada vez que olvidaba un versículo o desafinaba una nota de coro, lo castigaba obligándolo a rezar innumerables veces el acto de contrición o el Ave María con los dedos apuntando al cielo. Si tomaba una posición de descanso o de relajo, no dudaba en utilizar un pequeño latiguillo de crin similar al que luego popularizaría en otras latitudes el Opus Dei. Bajo ese peso martirizante de presiones maternas, Prevost se desvió del camino de sus hermanos y en lugar de asistir al colegio secundario Mendel Catholic, fue enviado a la escuela del seminario de San Agustín de Oland, en Michigan, un internado para varones dirigido por severos sacerdotes agustinos que los sometían a la tradición de la orden: comer juntos, estudiar juntos, compartir absolutamente todo acerca de sus vidas. No había allí ningún resquicio de privacidad o intimidad. Obligaban a los alumnos a realizar sus confesiones más íntimas en frente del grupo, a veces los humillaban y luego los mandaban a ensuciar sus manos en trabajos agrícolas, cosechando frutas, reparando cercas y pintando galpones, como obreros adolescentes sin paga ni descanso que sostenían la economía material de una escuela idealista pero al mismo tiempo bochornosa, en tanto que las duchas eran comunes y compartidas, como en las cárceles. El pequeño Robert se destacó como un obediente alumno ejemplar. Su ex compañero James Murphy recordó con sus ojeras arrugadas y una memoria lúcida que en aquella época lo sentaban según su desempeño en la clase, y Prevost siempre era colocado en los primeros asientos, girando a veces para mirar a los demás con aires de superioridad. También, debo decirlo, era un poco tramposo, agregó James. Terminaba rápido la tarea y me daba golpecitos en la cabeza con un lápiz todo el tiempo para que yo no la terminara. Era un sujeto bastante competitivo para ser tan santurrón. Era celoso y no quería que ningún compañero prospere, como si de alguna manera se estuviera preparando desde su juventud para el instante definitivo del cónclave de hace escasos días.
Buscando interiorizar una ambiciosa disciplina, Robert se fue a estudiar ciencias matemáticas a la Universidad de Villanova, la más antigua institución terciaria católica de Pensilvania, fundada por la orden agustiniana hacia 1842. De hecho, se hizo a la imagen y semejanza de la jesuítica Universidad de Georgetown, muy anterior, que fue administrada por los jesuitas, de hecho, cuando habían sido expulsados de la iglesia y decidieron refugiarse en dos centros de poder como si fueran totalmente visionarios, Washington y Moscú. Su nombre estaba dedicado a Santo Tomás de Villanova, el nombre de la Universidad de Prevost, un fraile español, Villanova, cuya vida ascética había sido biografiada por el gran poeta Francisco de Quevedo, que convirtió al fraile en una de las tantas encarnaciones de la historia eclesiástica, a fin de idealizar el pobrismo sagrado. Aunque provenía de una familia rica, el pequeño Villanova siempre solía andar desnudo porque le daba toda su ropa a los niños humildes, y se dice que como asceta llegó a vender el jergón donde dormía para donarlo a la caridad. También había algo de animalista en él, ya que se opuso con fervor a las tradicionales corridas de toros en Valencia, pronunciando sermones hostiles. No solo pecáis mortalmente, sino que sois homicidas y deudores delante de Dios. Curiosa categoría la de homicidas para hablar de quien mata a un toro, cuestionable desde varios puntos de vista, incluyendo la filosofía cristiana clásica. Pero bueno, Prevost también ha levantado algunas referencias a Villanova de este tipo en su cuenta de Twitter. Tendremos quizás un papa más animalista que Bergoglio, que en uno de sus pocos instantes lúcidos decía que no hay que poner las mascotas a la altura de los hijos. Prevost se sintió inspirado en este santo y, excepto cuando jugaba al tenis, siempre trató de aparentar cierto rechazo a los lujos materiales, paseándose en soledad mientras las campanas resonaban sobre el campus gótico. Hacia 1977 se licenció en matemáticas y cumplió su sueño dorado de toda la vida al unirse como novicio a la Orden de San Agustín. Pero debemos preguntarnos seriamente por qué estaba tan obsesionado con los agustinianos. Para eso tendremos que remontarnos a los comienzos remotos, hacia un pasado tan lejano como influyente hasta hoy. La Orden le rendía culto a Agustín de Hipona, uno de los pensadores más importantes del occidente católico, uno de los llamados padres de la Iglesia. Hijo de una ferviente madre cristiana, la futura Santa Mónica, y de Patricio, un padre pagano, Aurelio Agustín nació alrededor del año 354 después de Cristo en Tagaste, en lo que hoy es la ciudad de Souk Ahras, en Argelia. En aquel instante la localidad formaba parte de la provincia romana de Numidia, de una Roma muy decadente, y su familia, acomodada en la jerarquía social de la época, ostentaba la ciudadanía romana y el título de honorati, esos entre comillas hombres honorables que olían más a burocracia militar que a cualquier forma de mérito o virtud. A los 11 años Agustín fue enviado a una escuela en Madaura, a 30 kilómetros de su pueblo natal, donde se empapó de la literatura clásica y las costumbres romanas. Fue allí que leyó a Cicerón, despertando en su alma la chispa de la filosofía. Ya al cumplir 17 llegó a la eterna Cartago, ciudad vibrante y peligrosa, con el fin de estudiar retórica. En aquel pueblo de comerciantes y libertinos que fueron aniquilados por los adustos y violentos romanos, Agustín se soltó de la mano cristiana de su madre y abrazó un grupo superviviente de la vieja Cartago que abrazaba el hedonismo y el placer, los maniqueos. Considerada entonces una gran herejía, el maniqueísmo percibía la realidad a través de una dualidad radical, especialmente entre el bien y el mal, sin admitir matices o consideraciones intermedias. Era una visión escasamente realista, y rodeado de jóvenes como él, generalmente acaudalados, inquietos y devotos de los placeres carnales, se jactaban de coleccionar aventuras sexuales, tanto con mujeres como con hombres. Allí el bisexual Agustín se involucró con una chica del lugar, juntos vivieron como amantes, concubinos, sin matrimonio mediante, y tuvieron un hijo, Adeodatus. Pero su desmesura amorosa no opacó su genio. A los 19 años ya era profesor de gramática en Cartago, donde el bullicio del puerto y el eco de las disputas filosóficas servían de telón de fondo para sus clases. Era un joven brillante, seguro de su intelecto, y convencido de que estaba destinado a un fin superior. Así que a los 30 años cruzó el mar Mediterráneo y fundó su propia escuela en el corazón del poder. Roma, la madre de todas las ciudades, allí donde conducían
conducían todos los caminos. Pero Roma, amigos, ya no era la Roma ilustre del pasado. Lo que encontró fue una ciudad fatigada, desvencijada, poblada de alumnos perezosos y de burócratas mediocres, al borde de ser una propia parodia de sí misma. Decepcionado, Agustín de Hipona emprendió camino hacia Mediolanum, la actual Milán, donde aún latía un último vestigio de vitalidad intelectual. Para entonces Agustín ya se había alejado del maniqueísmo y se acercaba a las aguas grises del escepticismo, pero había una espina que no lograba arrancarse. Su madre, Mónica, devota e implacable, seguía empujándolo hacia la fe con una terquedad casi milagrosa, y la conversión tan esperada llegaría en el año 386. Según su propio relato, quedó impresionado al conocer la historia de San Antonio del Desierto, un ermitaño conocido como el padre de todos los monjes. En medio de un trance psicodélico, Agustín escuchó la voz de un niño que le decía: tómalo, léelo. Lo interpretó como una orden. Debía tomar la Biblia y leer el primer pasaje que encontrara. ¿Y qué encontró? Un extracto de la carta de San Pablo a los romanos que merece la pena ser escuchado por ustedes mismos. Comportémonos con decencia como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Sí, una declaración de guerra contra el placer y el hedonismo. Agustín lo interpretó como un mensaje dirigido directamente a él. En la Pascua del año 387 fue bautizado por el obispo de Milán, Aurelio Ambrosio, y al año siguiente emprendió el regreso a África junto a su madre y su hijo. Pero Mónica murió extrañamente antes de abordar el barco y Adeodato también murió extrañamente poco tiempo después de llegar. Agustín escribiría sobre él: fue el hijo de mi pecado y mi ternura. Aquejado por estas desgracias familiares, vendió todo su patrimonio y donó el dinero a los pobres. Solo conservó su casa, que transformaría en un monasterio. En el año 391 fue ordenado sacerdote en Hipona y no tardó en convertirse en obispo. Desde allí comenzó a predicar el evangelio y a escribir con una pasión casi mística, edificando el mito de San Agustín, el gran arquitecto doctrinal de la Iglesia Católica. Fue él quien injertó el platonismo en la teología cristiana, un platonismo que desconfiaba del mundo material, del cuerpo y de la libertad humana, y esto moldearía siglos enteros de represión y censura disfrazada de virtud. Como bien nos enseña el maestro Antonio Escotado, la figura de San Agustín encarna una de las formas más radicales del espiritualismo hostil al mundo de los sentidos. El cuerpo no es un templo para ellos, sino una cárcel, y la vida terrena una prueba que debe superarse, o peor aún, una maldición que conviene soportar en estado de penitencia. Este desprecio de la vida encarnada, la única de la que tenemos certeza, halla en Agustín de Hipona uno de sus más fervientes predicadores. El no tendrás nada y serás feliz. Primigenio, ¿no? Una cruzada contra el goce, el deseo y la vitalidad. La castidad se convierte en un ideal supremo, el sexo en vergüenza, y finalmente, como dice Escotado, esto conduce a la marginalización voluntaria de millones de personas y a una ética de la mortificación que raya la patología. De hecho, Agustín sería en los hechos uno de los primeros inquisidores del catolicismo. Su víctima, el pobre Pelagio, un monje británico que osó predicar a la herejía más peligrosa de todas: la libertad humana. Pelagio defendió el libre albedrío, que hoy es considerado uno de los elementos claves del catolicismo que profesan a su manera muchísimas personas, pero para Agustín de Hipona era lo peor de lo peor. Agustín creía en la predestinación, como Marx también de alguna manera creía en el destino manifiesto del fin del capitalismo y su sustitución por el comunismo. Pelagio sostenía que incluso después del pecado original, el ser humano conservaba la capacidad de elegir el bien por sí mismo, sin depender de la gracia divina. Dios lo había creado con ese discernimiento, razón por la cual luego sería premiado o castigado. En otras palabras, impulsó el libre albedrío como un concepto clave de la ética católica. Su visión más bien luminosa y optimista del alma humana chocaba frontalmente con la sombría teología de Agustín, quien afirmaba que la gracia es un don sobrenatural y que solo unos pocos elegidos por Dios podrían salvarse. El obispo de Hipona utilizó su influencia política y eclesiástica para aplastar a Pelagio. Lo denunció en sus escritos,
católicos, lo condenó en los concilios y presionó abiertamente al Papa Inocencio I y luego a Zósimo, quien inicialmente simpatizaba con el monje, para que lo excomulgue. Finalmente, el emperador Honorio desterró a Pelagio de Roma en el 418. Este valiente predicador murió lejos, marginado y en circunstancias oscuras. Según algunas fuentes, posiblemente envenenado o asesinado con la aquiescencia o el entusiasmo del círculo agostiniano. De hecho, llegaron a golpearlo, y hay constancias de esto. Su único pecado fue pedir que se reconociese la libertad humana como una creación divina. La Iglesia, en cambio, abrazó por siglos el pesimismo de Agustín y con él selló una visión de la culpa, el pecado y la predestinación que todavía pesa sobre otros millones de creyentes, probablemente los más hipócritas y torturados. Sin embargo, tendrían que pasar más de 800 años para que naciera de manera oficial una orden agustiniana. En 1244, el Papa Inocencio IV unificó varias comunidades eremíticas italianas que decían inspirarse en la regla escrita por Agustín 8 siglos atrás. Los agustinos entraron a la Iglesia como predicadores cultos y versátiles, dúctiles para la burocracia eclesiástica, aparentemente humildes, pero llenos de una obsesión por el poder. No tardaron en meter influyentes personajes en los tronos, como Egidio Romano, teólogo y consejero de Bonifacio VIII, quien bajo su ala redactó tratados políticos que legitimaban un poder papal absoluto, vertical y excluyente. Pero ¿qué es lo interesante de los agustinos? Que además de burócratas engendraron auténticos revolucionarios. Y no hablo de cualquier rebelde, sino del autor del gran cisma cristiano, un tal Martin Luther, mejor conocido como Martín Lutero. Nacido en 1483, para comienzos del siglo XVI, Lutero ya era una figura religiosa de renombre, con una sólida carrera académica en la Universidad Católica de Wittenberg. Por entonces, el Vaticano promovía el escandaloso mercado de las indulgencias, que prometía el perdón total de los pecados a cambio de donaciones económicas. Para el monje agustino era una corrupción intolerable. La gente que vivía condenando la propiedad privada la quería toda para sí a cambio de venderte un perdón divino al cual ellos, tremendos pecadores, difícilmente podrían tener acceso. El 31 de octubre de 1517, Lutero, un tipo severo, recio y a veces violento, recordemos sus proclamas antisemitas, clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Con ese gesto desafiante, interpeló directamente el tráfico de gracias espirituales, el poder absoluto del Papa y la mediación eclesiástica en la salvación de las almas. Reivindicó que solo la fe y la lectura directa de la Biblia, prohibida a los fieles, constituían el camino hacia Dios. Los sacramentos y el clero eran completamente prescindibles. Sin proponérselo, Lutero inició así la Reforma Protestante, un movimiento que desgarró la unidad religiosa de Europa, sobre la cual se había fundado el pensamiento único que sostenía el gobierno mundial del Papa Romano, y rompió así ese monopolio espiritual y material que había sido decisivo y que comenzaba a horadarse, puesto que muchas personas habían decidido huir de los oscuros feudos, retomar las urbes, convertirlas en burgos, retomar el comercio, prohibido por siglos, y dar inicio al capitalismo, un sistema que iría limitando y reduciendo drásticamente esa visión misántropa y enemiga de la vida que inauguró San Agustín. Pero aquí hay un dato todavía más fascinante. ¿Quién fue el papa que promovió el perverso mercado de indulgencias que despertó la indignación de Lutero? Bueno, León, sí, pero León X, miembro de la familia Medici y símbolo viviente de los excesos del Renacimiento eclesiástico. Nuestro flamante León XIV simboliza la peor ruptura de la Iglesia en todas sus formas. Posee la orden del instigador, Lutero, y el nombre del desastroso papa que perdió media Europa. Tomen nota, católicos. En 1520, el Vaticano decretó la excomunión de Lutero, pero lejos de silenciarlo, lo transformó en referente de una nueva era. Nacieron así otras iglesias cristianas, nuevas lecturas del Evangelio y con ellas una trama salvaje y violenta. Pues la reacción de Roma no tardaría en llegar. El Concilio de Trento encendió la contrarreforma y con ella la represión sistemática de toda disidencia teológica. Esto dio origen a una de las instituciones más oscuras de la historia occidental, la Santa Inquisición. Pues varios miembros de la Orden de San Agustín desempeñaron roles destacados en sus tribunales impiadosos, tanto como inquisidores, asesinos, como también en calidad de acusados. Fue el caso de Pedro Arbués, canónigo agustino, nombrado inquisidor del Reino de Aragón. Su fanatismo en la persecución de conversos lo convirtió en el zar más temido y odiado del reino. En 1485 fue asesinado en la Catedral de Zaragoza por un grupo de judeoconversos que habían perdido a sus hijos pequeños por su culpa, y su muerte
fue utilizada por la Inquisición para intensificar la represión contra ellos. Pero también hubo perseguidos como el célebre Fray Luis de León, a quien encerraron 5 años por traducir el Cantar de los Cantares del hebreo. En América la historia es aún más cruda. Los agustinos llegaron al Nuevo Mundo poco después de la conquista, instalándose primero en México y luego expandiéndose hacia el sur. Bajo la fachada de la evangelización, contribuyeron a instaurar el sistema de la encomienda, una maquinaria lúgubre de explotación laboral extrema que convirtió a los indígenas en mano de obra esclavizada. Sí, al mejor estilo de los jesuitas, con la sola diferencia de que no eran tan buenos publicistas y no desafiaron lo suficiente la autoridad de Roma. Por eso los jesuitas los expulsaron de la iglesia, aunque luego a través del lobby lograron reintegrarse, y a los agustinos nunca. Lo que no quita que en Lima, Quito, Bogotá o Ciudad de México, los conventos agustinos funcionaron como centros neurálgicos de adoctrinamiento, siendo coautores de las más infames políticas opresivas contra los pueblos originarios. Prevost se adaptó muy bien a los desafíos de esta orden perversa, y en 1982 fue ordenado en Roma sacerdote para los agustinos por el arzobispo Jean Jadot, un prelado belga de familia aristocrática que había viajado por todo el mundo, desde China y Tailandia hasta el Congo y la península malaya, para acabar como delegado apostólico de los Estados Unidos. Jadot fue un precursor del Papa Francisco, al encarnar la figura de un líder eclesiástico progresista que defendía, entre comillas, los derechos humanos, la justicia social y especialmente el Concilio Vaticano II, aquel histórico evento de 1959 que fue acusado de desacralizar la Iglesia Católica y que de alguna manera fue el preludio del vendaval progre de Bergoglio y de su nuevo sucesor León XIV. Prevost se preparó para este destino. Consiguió su doctorado en Derecho Canónico con una tesis titulada El papel del prior local en la Orden de San Agustín. Y en 1985, con 29 años de edad, fue enviado a misionar a las ciudades peruanas de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Luego de pasar una breve temporada en Illinois, regresó a Perú 3 años más tarde y allí se asentó por una intensa década, recorriendo como seminarista agustino este extenso país sudamericano poblado de playas, sierras y profundas selvas amazónicas. Pasó Motupe, Salas, Pítipo. Cuentan que montado a caballo alcanzó incluso los pueblos más remotos, de rutas imposibles, solo para celebrar misas y evangelizar a esos habitantes aislados del mundo cuyos ancestros fueron sometidos a la encomienda. Muchos ni siquiera sabían quién era Cristo. Cuando Prevost intentaba hablarles de aquel predicador iluminado que murió en una cruz, los vecinos peruanos lo interrumpían para narrarle con un español ahindiado que un tal Sendero Luminoso había arrasado su comunidad, violado a sus mujeres y secuestrado a sus familiares. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Sendero Luminoso era la facción paramilitar del Partido Comunista del Perú, que obedecía a la perversa doctrina maoísta de la cuota de sangre, donde todo militante terrorista, con un buen lavado de cabeza previo, debía sacrificar su propia existencia por la revolución proletaria mundial, fomentando el odio y tolerando la crueldad monstruosa contra todos aquellos que consideraban sus oponentes. La diferencia con otras insurgencias marxistas de la región es que cumplía la fantasía igualitaria de muchas corporaciones feministas. El 50% de los combatientes de Sendero Luminoso eran mujeres. El foro de Davos los hubiese felicitado por semejante logro, pero su fama provenía de su violencia excesiva y desmedida y su presencia atroz en múltiples zonas. Paros armados, asaltos a propiedad privada, asesinatos masivos contra civiles, destrucción de carreteras, puentes, ferrocarriles y refinerías, y la toma de mujeres indígenas cautivas a las que luego embarazaban para esclavizar a sus hijos como nuevos guerrilleros. Debemos recordar con tristeza la masacre de Lucanamarca, ocurrida el 3 de abril de 1983, cuando acabaron con la vida de 69 mujeres, ancianos y niños, e incluso recién nacidos, a
a fuerza de machetes y hachas. 2 años más tarde doblegaron su vileza, realizando un verdadero teatro del horror, una caravana de la muerte en la provincia de Sucre. 40 senderistas luminosos disfrazados de las Fuerzas Armadas se subieron a un autobús de la empresa Expreso Cabanino, mataron a 22 pasajeros y tomando el volante recorrieron la ruta de Lima a Azores, deteniéndose en cada parada para adentrarse en los pequeños poblados de Chayapuquio, Badopampa, 12 Corral, Chaupihuasi y Tranca, para regar de balas a inocentes de todas las edades. Cuando entraron al pueblo de Soras, escribieron con sangre en la pared: "Así mueren los soplones". Se calcula que aquella jornada fatídica murieron unos 117 humanos por culpa de una ideología enferma y misántropa que justifica sus crímenes en la lucha de clases. Prevost escuchó estas historias por parte de los pobladores a los que intentaba evangelizar, y algunos le decían por lo bajo que quien tenía que salvarse era él, que debía huir de ahí antes de que el Sendero Luminoso lo descubriese. Los vecinos reconocieron que en aquella época el sacerdote yanqui, quizás por miedo o por conveniencia, nunca mencionó palabra alguna en contra de estos guerrilleros, y mucho menos contra el comunismo. Pero el pueblo peruano ya estaba cansado de esta atmósfera de miedo y horror. En las elecciones de 1990, el aclamado escritor Mario Vargas Llosa, de quien hicimos un documental que les recomiendo muchísimo, perdió por sorpresa contra Alberto Fujimori, un profesor de ingeniería de padres japoneses que convenció a los votantes con eslóganes simples, populares y campechanos. No sabían que detrás de esa mirada rasgada, oriental y benevolente, se escondía un futuro dictador sanguinario. Con el pretexto del terrorismo acechante, Fujimori orquestó 2 años después su propio autogolpe de Estado, cerrando el Congreso, suspendiendo el Poder Judicial, persiguiendo a periodistas opositores y, sobre todo, dándole rienda suelta al Grupo Colina. Bajo la supervisión del perverso Vladimiro Montesinos, el Servicio de Inteligencia Peruana había recibido millones de dólares de la CIA para entrenar un escuadrón de la muerte que recibió distintos nombres clave: el Equipito, los Magníficos y el más conocido, Grupo Colina. Su objetivo era aniquilar a cualquiera que fuese terrorista o sospechoso de serlo, dejando también su propio historial de asesinatos de inocentes. En noviembre del 91, el escuadrón ingresó al primer piso de un edificio ubicado en la zona limeña de Barrios Altos. Un agente les había dicho que allí habría una reunión de Sendero Luminoso, pero no se tomaron el trabajo en verificar la información y al entrar al departamento se encontraron con 40 personas comiendo una gran pollada, un típico plato regional. Con sus rostros escondidos en pasamontañas, los paramilitares eligieron casi al azar a 18 comensales. Les gritaron: "Tírense al piso, terrucos, al piso", y con sus pistolas los silenciaron para siempre. Luego sacaron los ejemplares de El Diario, periódico de Sendero Luminoso, y los arrojaron por sobre los cuerpos sin vida, uno de los cuales le pertenecía a un niño de 8 años de edad. No sabían, o no quisieron saber, que en realidad ni una sola de las víctimas pertenecía a la organización terrorista. No sería su único error de cálculo. 2 meses más tarde, un empresario chino de la ciudad de Pativilca, que tenía disputas por la posesión de unos terrenos, denunció sin pruebas a 6 hombres de ser senderistas. Como el empresario era muy amigo del general Nicolás Hermosa Ríos, colega de Fujimori, el Grupo Colina actuó rápido. Secuestró a los 6 acusados, los sometió a tormentos indescriptibles y finalmente los eliminó por completo. Parece que no aprendieron la lección, porque en la madrugada de aquel 2 de mayo, 18 comandos vestidos de militares y con sus rostros ocultos ingresaron en los poblados en la provincia de La Santa y obligaron a 9 campesinos sindicales a subir a sus camionetas. Luego de recorrer varios kilómetros tierra adentro, los hicieron bajar en el Valle del Chao y caminar con los ojos vendados en direcciones opuestas, hasta que los agentes apretaron sus gatillos. Al regresar, pintaron grafitis a favor de Sendero Luminoso para hacer creer que los crímenes habían sido causados por estos guerrilleros brutales. Esto provocó la ira de los verdaderos senderistas, que llevaron a cabo uno de los atentados más resonantes de la historia moderna. El 16 de julio de 1992, iniciaron el día con ataques menores, provocaciones armadas en diversos bancos y comisarías a lo largo de Lima, sumiendo a la ciudad del polvo y la niebla
a unos apagones intermitentes. La policía no se dio cuenta de que era una mera distracción, porque a las 21 horas el líder de la operación, conocido como el camarada Daniel, condujo junto a sus cómplices hasta la calle Tarata. Se tiraron sin frenar y dejaron que el Toyota Corolla abandonado avanzara lentamente hacia el edificio El Condado. De repente, 250 kilogramos de explosivos estallaron por los cielos, causando una onda expansiva de 400 metros que calcinó 80 vehículos, fulminó ventanas, derrumbó por completo 4 edificios, dañó otros 180 y dejó 25 muertos y 155 heridos. Esa fue la peor decisión que pudieran haber tomado los comunistas. La población entera e incluso los medios internacionales reprodujeron un rechazo absoluto hacia Sendero Luminoso y dejaron que el gobierno de Fujimori alcanzara el apogeo de su tiranía, con severa represión militar, toques de queda, detenciones arbitrarias, torturas, campañas de criminalización y uno de los proyectos de control familiar más despiadados de todos, curiosamente diseñado por los progres de la Casa Blanca, Bill y Hillary Clinton. Ya hemos contado cómo la agencia estadounidense USAID, que es una máscara de la CIA, le aportó millones de dólares al Programa Nacional de Salud de Fujimori y esterilizó, sin su consentimiento y a través de engaños, a más de 250.000 mujeres campesinas indígenas, muchas de las cuales murieron por las secuelas físicas. A estas horas se sigue debatiendo la posición que tomó el actual Papa León XIV durante esta época horripilante del Perú. Es cierto que ha criticado al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando indultó a Fujimori por sus infamias estatales, pero también es verdad que lo hizo muchísimo después, en 2017, y que su pasado aún se mantiene nebuloso y cargado de incertidumbres. Lo que sí es cierto es que Prevost visitaba con asiduidad casi semanal la embajada estadounidense en el Perú entre los años 1996 y 1997. Algunos dicen que en aquel entonces, al igual que Bergoglio con la última dictadura argentina, Prevost se encontraba entre las figuras de la iglesia peruana que eran cercanas a las Fuerzas Armadas y callaron frente a sus crímenes, tras una peligrosa cercanía con Sendero Luminoso, y no termina de explicarse cómo no lo tomó por objetivo siendo un cura norteamericano. Sendero Luminoso no era teología de la liberación, eran comunistas rabiosamente ateos. Pero bueno, una de las figuras cercanas al fujimorismo fue el ex cardenal Juan Luis Cipriani, un miembro destacado del Opus Dei que fue obispo de Ayacucho durante los años 90 y que en 2019 acabaría siendo castigado por Francisco luego de que se revelara que había sido acusado de abusar a un pequeño y de encubrir otras atrocidades cometidas por sus colegas. Es el mismo Cipriani que hace algunos días se paseó y armó un escándalo por aparecer en el cónclave a pesar de las restricciones de Bergoglio. Restricciones selectivas porque, como sabemos, Bergoglio con McCarrick y otros fue extremadamente indulgente y colaboracionista. Ignoramos la cercanía entre Cipriani y Prevost, pero sabemos a ciencia cierta que compartieron varias reuniones de la Conferencia Episcopal Peruana durante la siniestra época de Fujimori, en las que se conversaba en susurros las bestialidades del Grupo Colina y del Sendero Luminoso. Por eso hay muchas chances de que León XIV fuera consciente y mirara hacia otro lado, ante la violencia atroz que lo rodeaba. Pero a su vez, otros remarcan que había ciertas simpatías izquierdistas que Prevost disimulaba, simpatías dirigidas a la teología de la liberación que le gustaría haber visto reflejada en Sendero Luminoso. Ese movimiento, entre comillas, cristiano, marxista y latino, que fue financiado por la inteligencia soviética y ofreció prácticas pastorales en zonas marginadas, al igual que este misionero de Chicago. Lo que no se puede negar es que durante el mandato de Fujimori, el agustino de Chicago fue ascendiendo en la jerarquía eclesiástica. Fue director de formación, profesor de Derecho Canónico, vicario judicial y párroco fundador de la Iglesia Nuestra Señora de Montserrat. Prevost integró la comitiva que viajó junto a Fujimori a visitar a Bill Clinton a la Casa Blanca y fue invitado directamente por un antiguo conocido de Chicago, John Podesta, por entonces jefe de gabinete de la administración demócrata y seguramente sin saberlo, el futuro hacedor de Bergoglio, el autor de la Primavera Católica, ya en tiempos de Obama. Podesta, por cierto, vinculado a múltiples denuncias de cuando fue abogado de la mafia de Chicago, de redes de explotación de menores y todo tipo de corruptelas, es hasta el día de hoy un eminente profesor de la Jesuítica Universidad de Georgetown.
Pero en 1998 Prevost abandonó definitivamente su travesía sudamericana cuando surgió el llamado de su gran afán, justo después de reunirse con Clinton. Lo eligieron para ser prior provincial de la Orden de San Agustín de Chicago. Sin embargo, nadie es profeta en su tierra. Fue allí mismo, en la ciudad que lo vio nacer a él y a su amigo Podesta, donde comenzaron a destaparse sus primeros escándalos. El periódico Chicago Sun-Times informó que en septiembre del año 2000, Prevost autorizó a uno de sus súbditos, el sacerdote agustino James Ray, a residir en el convento de St. John's Stone en Hyde Park. Ustedes se preguntan qué tiene eso de malo. Bueno, el problema es que según los informes fiscales, James Ray había sido denunciado por cometer roces impropios entre 1974 y 1991 a 13 menores de edad en las parroquias de Howe Keegan y de Howe Conda. Uno de ellos incluso confesó que este sacerdote estuvo aprovechándose de él durante 8 años consecutivos. El juzgado le impidió ejercer el sacerdocio en las parroquias y le prohibió estar a solas con los menores. Pero el Papa León XIV no solo desestimó a la justicia, sino que además realizó una broma macabra, permitiendo que este cura infame viviese en un convento que se hallaba a 50 metros de la puerta de la escuela primaria San Tomás Apóstol, y ni siquiera notificó a los directivos escolares que dejaba a un depredador convicto a metros de las nuevas presas. Parece que por esa enorme desidia, por esa provocación repugnante, Prevost se llevó su premio cuando la Orden de San Agustín le otorgó en 2001 el cargo de prior general, el cargo supremo de los agustinos, que ejercería por más de 12 años. La red de sobrevivientes de abusos sacerdotales, SNAP, denunció mediante varios informes lapidarios que durante todo su mandato él jamás removió de su cargo al sacerdote Richard McGrath como director de la escuela secundaria Providencia Catholic de Illinois, administrada por la orden. McGrath no recibió una, sino 14 quejas de sus alumnos por conductas inapropiadas. Los citaba a su despacho, les hacía comentarios incómodos sobre sus cuerpos y a veces les daba repulsivos masajes mientras les preguntaba intimidades. Un estudiante contó también que durante un acto escolar lo encontró viendo fotos de adolescentes como Dios los trajo al mundo. No doy más detalles, todo esto en estricto contexto educativo, periodístico y documental. No queremos ahondar en las obscenidades, pero la conducta de Prevost encubriendo a degenerados ha sido sistemática y brutal. Algún abogado de Prevost podrá cuestionar si él sabía realmente de todo esto. Lo cierto es que sí. La orden no solo estaba al tanto, sino que respondió que las acusaciones no estaban suficientemente fundamentadas, de acuerdo a sus estándares, y por ende el sacerdote McGrath no merecía estar en la lista pública de los clérigos acusados de abuso. Por muchos años más, el director se mantuvo en su puesto, pero poco antes de que Prevost fuese proclamado papa, esta historia tendría un desenlace más que siniestro. Así que quédense hasta el último minuto para enterarse, y no se olviden de aportar en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de Superchat para recompensar este esfuerzo periodístico. Se sabe bien que si bien Prevost no tenía altura política eclesiástica suficiente para ser un, digamos, factor decisivo en la elección de Bergoglio, él fue un partícipe activo de la primavera católica. Luego de pavonearse con el pederasta McCarrick, uno de los más grandes exponentes de la mafia de San Galo, el más insigne en los Estados Unidos, viajó a Buenos Aires. Y no parece que fuera casualidad, en las vísperas del cónclave que terminó eligiendo a Bergoglio como pontífice. En palabras de su amigo en común John Podesta, Catholic Spring, la primavera católica. Prevost fue invitado a la patria del Ocupa. Yo fui el culpable de que viniese, recordó el monseñor Alberto Bocciatelli, un novicio agustino porteño que el 9 de marzo de 2013 fue ordenado obispo auxiliar de la ciudad de La Plata dentro de la iglesia San Agustín de Palermo. Le sorprendió que el prior general de la orden aceptase su humilde invitación y quedó todavía más asombrado cuando lo vio aterrizar en el aeropuerto de Buenos Aires con su aspecto de extranjero, su sotana impecable y una sonrisa llena de vigor. Prevost ni disimuló la verdadera razón por la que había volado miles de kilómetros y desde el principio bombardeó a preguntas a su hermano Agustino. Sentía gran curiosidad sobre quién sería el Santo Padre, sobre quién estaban impulsando desde su bando, los demócratas clericales de Estados Unidos. Prevost sabía bien que Monseñor Bocciatelli era un gran amigo de Bergoglio, una amistad que se remontaba varias décadas atrás cuando coincidieron
coincidieron múltiples veces en Roma durante sus estudios teológicos. Bergoglio quedó muy interesado en los conocimientos sobre bioética de Bocciattei, que lo llevarían incluso a publicar varios libros. Bocciattei, por su parte, observó a Bergoglio como un político de raza. Por eso, no le extrañó que en el cónclave de 2013 fuera mencionado entre los candidatos papables. Prevost sabía de buena fuente que muy probablemente sería el ganador. Lo respaldaban Podesta, Hillary Clinton y George Soros, quienes buscaban instalar un papa disfrazado de izquierdista para la implantación de su proyecto global. Sin embargo, Bocciattei había dicho a Clarín que Bergoglio era como un Perón de la Iglesia, un ser pragmático, plástico, maleable, camaleónico. También recordó que en días previos le envió un mensaje de texto a Bergoglio sugiriendo de que en caso de que lo votasen, eligiera el nombre papal de Agustín, en homenaje a San Agustín de Hipona, esta figura protosocialista que Engels admiraba, ¿no? Y que ya les hablamos hace un rato, quien decía que el vicio social por excelencia era comprar barato y vender caro. Sí, porque ya sabemos que abusarse de los más débiles no es algo que escandalice particularmente a los agustinos, o por lo menos a Prevost. Bergoglio le dijo a Bocciattei: no digas macanas, desde su teléfono Motorola con tapita, porque Bergoglio nunca tuvo smartphone, por lo menos antes de ser papa. La anécdota tiene un trasfondo esencial, pues el obispo platense agregó en otro reportaje más reciente que en realidad le pidió a Prevost que le hiciera esa pregunta a Bergoglio, tanto por la jerarquía de Prevost como porque lo notaba muy convencido de que Bergoglio sería papa. No era ningún tonto. Imagínense la repercusión y el prestigio que hubiese adquirido la orden agustiniana si desde el palco de San Pedro se anunciaba frente a miles de fieles a un tal Papa Agustín. Vas a poder llamarte así cuando a vos te elijan pontífice, le comentó riendo Bocciattei a Prevost, sin saber que ante sus ojos estaba otro futuro vicario de Cristo o de la CIA. Puede ser, le respondió enigmático Prevost, pensativo, y luego agregó: también me gusta León. Y tenía sus razones. Los leones de la Iglesia, amigos míos, han sido de las más nefastas estirpes de la política mundial. Todo se remonta a León I, también llamado el Grande. En plena crisis del Imperio Romano se enfrentó a Atila, el rey de los hunos, y logró negociar la salvación de Roma. Fue un pontífice de autoridad imperial, casi un César con mitra. Luego apareció León III, quien en la Navidad del año 800 coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno fue el primer emperador analfabeto de la historia y probablemente el último, y su hijo Luis el Piadoso, a quien harían santo, lo convenció de exigir una única talla de zapatos a medida de su pie y prohibir el comercio. Sí, literalmente prohibir lo que quedaba de comercio en Europa, terminando de firmarle una sentencia de muerte por hambre y por peste a 2/3 partes de la población. La jugada geopolítica de León III, invistiendo emperador del Sacro Imperio a Carlomagno, no solamente redefinió Europa para mal y casi la lleva al apocalipsis, sino que convirtió al Papa en un rey de reyes, en un hacedor de reyes, legado que continuaría por siglos. Ya en 1054, León IX pasaría a la historia por el cisma de Oriente, la ruptura definitiva entre Roma y Constantinopla, que partió al cristianismo en dos facciones irreconciliables. Ya les hemos hablado del corruptísimo León X, que volvió a partir la iglesia vendiendo indulgencias a pecados inenarrables, inspirando la reforma protestante con su desastroso papado, reforma que llevó adelante el agustino Lutero. Sin embargo, Prevost seguramente estaba pensando en León XIII, el gran camaleón decimonónico. Fue el primer papa progre, uno que hablaba de la justicia social mientras se daba unas borracheras lisérgicas con ayuda de estupefacientes. ¿No me creen? Vean. Nacido como Vincenzo Gioacchino Pecci, León XIII ascendió al trono papal hacia 1878, contando con 68 años de edad, tras el eterno y reaccionario reinado de Pío IX, el mismo arquitecto del Concilio Vaticano I que proclamó el dogma absolutista de la infalibilidad papal, convirtiendo al Papa ya no en un emisario o intermediario de Dios, sino en un Dios, por lo menos a efectos prácticos. En otras palabras, el Papa tiene razón siempre y punto final. Esa idea inspiró algunas de las páginas más valientes del historiador británico Lord Acton, héroe de la libertad, que vio en aquel dogma una amenaza directa a la conciencia individual, que para él era la verdadera llama del cristianismo, la conciencia como último juez. Acton dijo: el poder
corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese fue uno de sus dardos más brillantes. Hijo de madre alemana y padre inglés, devoto católico pero al mismo tiempo un entusiasta del progreso capitalista, Acton sufrió una persecución temeraria. Pío IX excomulgó a su aliado más cercano, el teólogo Ignaz von Dollinger, por negar a aceptar su autoridad tiránica como verdad revelada, y no logró excomulgar a Acton porque murió antes. De hecho, hubo caricaturistas de la época que decían que las críticas de Acton se cargaron al Papa. Cuando asumió León XIII, defendió sin titubeos el dogma de su antecesor. Claro, le convenía ser un rey infalible, pero le añadió además un condimento todavía más infalible: el populismo. Más diplomático que dogmático, Pecci se presentó como un papa moderno y lo logró. León XIII fue el primero en ser filmado por una cámara y también uno de los más célebres consumidores del vino Mariani, el brebaje más potente del siglo XIX. Creado por el químico corso de Córcega como Napoleón, Angelo Mariani, el fortificante Mariani mezclaba vino de Burdeos con cocaína. Tal como lo oyen, lo adoraban desde el zar Alejandro II Romanov, un zar muy liberal, el padre de Nicolás, hasta la reina Victoria, desde Julio Verne, gran escritor, hasta otro gran escritor y traficante de esclavos, Alejandro Dumas, pasando por Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que bajo sus efectos pergenió los enigmas que debía resolver aquel gran detective y amante de las caspas de Atahualpa, llamado Sherlock Holmes. Pero ninguno de ellos consumió el vino Mariani con tanta devoción como el jefe máximo de la Iglesia Católica, que recorría los salones del Vaticano con su petaca de vino Mariani siempre a mano. Tan entusiasmado estaba León con el producto que, pese a ser un enemigo del capitalismo y de la propiedad privada, entendida como un valor absoluto, participó personalmente de los carteles publicitarios respaldando esta pócima milagrosa. Sí, el primer papa publicista. Y no solo eso, le otorgó al químico Mariani la medalla de oro del Vaticano. Ya lo ven, la misma institución que perseguía a los viciosos y a los lujuriosos entre su feligresía, premiaba con honores a un distribuidor de coca embotellada. Y no tengo problemas con el distribuidor, sí con el papa hipócrita. Sin embargo, no fue por estas menudencias que León XIII pasó a la historia, sino porque el 15 de mayo de 1891 publicó la encíclica más célebre de los tiempos modernos, la famosa Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Con ella fundó los principios de la llamada doctrina social de la Iglesia, una suerte de evangelio del intervencionismo que condena al liberalismo y al mercado, que repudia al capitalismo porque, cita literal, los estados únicamente crecen en riqueza mediante la labor de los trabajadores. Fue una gran aproximación al socialismo, por más que, claro, no abrazara al socialismo, que por entonces era ateo. La resistencia fue inmensa, incluso para atajarse León XIII dijo que la propiedad privada no fue cuestionada por Jesús ni sus apóstoles, lo cual es absolutamente discutible, pero introduce el principio de la opción preferencial por los pobres y la subordinación de la propiedad al bien común. ¿Quién decide el bien común? Papa infalible, ¿no? Francisco Prevost, esta manga de delincuentes. Así nace la idea de la justicia social, una versión religiosa de la sensibilidad marxista que no acepta el comunismo pero se le acerca más que nunca antes. El resultado fue que muchos católicos, especialmente jesuitas, comenzaron a sentir que el mensaje del evangelio tenía mucho en común con la visión marxista del mundo. Y esto lo dice el propio Marx, y no me refiero a Karl, sino al cardenal Reinhard Marx, quien se sacó una foto en la estatua de su antecesor Karl Marx y reconoció sin rodeos que la doctrina social de la Iglesia no habría sido posible sin las revolucionarias, y agrego sangrientas, ideas de su tocayo Carlos. Un hombre muy cristiano, Karl Marx, como ustedes saben, dejó morir a sus hijos varones de hambre y frío y se gastó el dinero de su mujer en comprar fusiles para que otras personas más valientes que él mueran en nombre de su causa en la comuna belga. Como bien escribió el maestro Escotado, la figura de San José Obrero y el 1 de mayo se convirtieron en símbolos compartidos entre creyentes cristianos y fervorosos socialistas, y este acercamiento dio impulso al movimiento obrero internacional, aunque durante un tiempo fue frenado por figuras como Engels, que desconfiaba de los anarquistas y de sus métodos agresivos. Pero el legado ya estaba sellado. Rerum Novarum declaró que el liberalismo era pecado y exigió la intervención estatal en nombre de los más vulnerables. Así sentó las bases morales para los grandes totalitarios genocidas del siglo XX, desde Hitler y Stalin hasta Roosevelt, todos convencidos de encarnar, cada uno a su modo, la voluntad redentora del poder.
Con esa misma voluntad, el Papa Francisco redimió a Prevost antes de que se convirtiera en León XIV. En noviembre de 2014 lo ascendió a administrador de la diócesis de Chiclayo y luego anuncio apostólico de Perú, para que pudiera huir de los rumores que lo acusaban de encubrir a los sacerdotes toquetones en las parroquias de Chicago, razón por la cual incluso abatieron sus ventanas a naranjazos. Circulan por allí fotografías y videos que muestran una versión muy edulcorada de este prelado estadounidense en aquella época, cantando villancicos navideños en una iglesia de Chiclayo junto a jóvenes músicos cristianos. Nadie termina de entender por qué todavía arrastra semejante acento y le cuesta tanto hablar español, pero bueno, los vínculos más estrechos e influyentes no los hizo Prevost con los bienaventurados inocentes que iban a misa los domingos, sino con políticos y empresarios problemáticos. El propio César Acuña hace algunos días reconoció que tuvo el honor de haber conocido a Prevost y se enorgulleció de que se haya nacionalizado peruano. El nuevo papa hubiese deseado que nunca le recordaran en público aquella turbia amistad. Acuña es un poderoso político peruano que desde joven hizo fortuna gracias a estafas desdeñables. Aún siendo estudiante, fundó la Academia Preuniversitaria de Ingeniería en 1980 para darle una preparación sólida a chicos que buscaban estudiar la carrera. Pero el libro Plata como cancha revela que por 6 años la academia funcionó en una casona colonial a pesar de que Acuña solo pagó 2 años de alquiler y sometió al propietario José Lynch Gamero a una batalla judicial para dilatar el pago que terminó en la Corte Suprema, otro que no creía en la propiedad privada. Acuña salió indemne del juicio a base de sobornos y como buen timador perseveró en su crimen fundando las universidades César Vallejo y Señor de Zipán en la Universidad de Chiclayo, donde Prevost sería el principal conferencista pastoral. Años más tarde bendeciría la inauguración y lo acompañaría múltiples veces, incluyendo al casamiento de su sobrina Juana. En 2001, Acuña también creó Alianza para el Progreso, un partido de centroderecha cristiano que era financiado con el dinero de las universidades de una forma tan descarada que en 2012 lo multaron por haber recibido aportes 10 veces mayores al límite legal permitido. Pero eso no le impidió convertirse en alcalde de la provincia de Trujillo y ser escrachado en un video filtrado donde se lo podía ver directamente ofreciendo dádivas de fondos públicos a cambio de que lo reeligiesen. Paquetes mensuales de víveres para 10.000 familias, cheques de 5.000 soles peruanos en colegios públicos y 3.000 soles a 496 comedores populares. Todo esto a cambio de su voto. Lo increíble es que Acuña apareció en el programa televisivo Medias Tintas, no para desmentir, sino para explicarles a los espectadores que en realidad quería comprar votos, sí, pero con dinero privado, valga la aclaración. Vamos a llegar a 10.000 familias una vez al mes a darle un paquete de víveres mensual. Tendríamos 100.000 familias durante 6 meses atendidos. 10.000 familias por 5 votos, ahí tenemos 50.000 votos. ¿Tiene usted autoridad? ¿Cómo es que uno puede deducir que no está con la intención de comprar, la intención justamente del voto? Por eso es que yo venía a aclarar. A ver, yo he venido a aclarar que esas 10 familias atendidas no han sido y no son atendidas con dineros públicos. Usted mismo dice, eso está mal. ¿Por qué dice que está mal? O sea, usted no era consciente que estaba mal, ahora me está diciendo una cosa distinta. No. Está mal porque no importa para afuera, claro, como usted lo está pensando, dice, ¿cómo es que ustedes reparten víveres sabiendo que tomando la conciencia? Para afuera está mal, ese es el comentario. Va a estar mal cuando yo estoy diciendo que sí, era el comentario que estamos hablando nosotros. Usted es un político, ¿no se da cuenta de su posición en la sociedad? ¿Se da cuenta o no? Es un político, ¿no? Pero claro. Entonces, es un político que está utilizando, ya, digamos que no son recursos del Estado, demos el beneficio de la duda, una persona es inocente hasta que se prueben las cosas, ok. Pero está utilizando su dinero para comprar votos, eso está mal. No. Yo no he dicho que repartimos los víveres porque estamos comprando votos. Pero ¿qué ha dicho? La grabación, por Dios. Tampoco tuvo ningún problema cuando presentó orgulloso en la Universidad César Vallejo una monumental estatua dorada frente a todos los profesores y alumnos, y al otro día la retiró para perderse en la noche de los tiempos. Pero lo más irónico de todo es que este magnánimo fundador universitario, idólatra de sí mismo, era, como Sánchez o como Milei,
un plagiador serial. Durante su candidatura presidencial de 2016, se descubrió que había plagiado su maestría en la Universidad de Lima, su doctorado en la Universidad de Madrid e incluso su libro Política Educativa, que en realidad había sido escrito por su profesor Otoniel Alvarado, quien señaló que nunca le había otorgado la coautoría que Acuña trataba de señalar en los programas televisivos. A pesar de conocer semejante historial delictivo, el nuncio Prevost siempre aceptó todas sus invitaciones a sus corruptas universidades, ofreciendo charlas sobre justicia social y humildad agustiniana a cambio de dinero. Otros medios señalan que el nuevo papa también tuvo vínculos con otro hombre llamado Robert Prevost. Así es, un perfecto homónimo. Hay un empresario de 48 años, originario de Minnesota, que lleva el mismo nombre del pontífice y que, según varias fuentes, ha tenido reuniones en 2016 con John Podesta, quien por entonces era el jefe de campaña de Hillary en unas elecciones decisivas que le hicieron perder frente a Donald Trump. Como se habrán dado cuenta, Podesta y Hillary son coincidentemente los mismos personajes que orquestaron el golpe a Benedicto y la colocación ilegítima en el trono de San Pedro de un tal Bergoglio. No tenemos suficiente información sobre el contenido de las reuniones entre Robert Prevost, el empresario, y el jefe de la campaña demócrata, pero sabemos que el primero, hace 15 años, lidera Robert Prevost Public Relations, una agencia especializada en estrategias de comunicación y que ha formado parte de varias comitivas de desarrollo sostenible. Se ignora la familiaridad entre los dos Prevost, quizás posean algún lejano parentesco, pero casualidad o no, desde 2016 el Agustino de Chicago tuvo mucha mayor participación en los medios digitales. Se convirtió en un prelado millennial. Desde Twitter, republicó una declaración contra la orden trumpista para suspender la admisión de refugiados. Comentó que Trump no tenía nada de cristiano al separar familias de inmigrantes, estoy de acuerdo. Llamó a Estados Unidos una nación inmoral por abandonar a los refugiados sirios, elogió las causas ambientales como la encíclica ecologista de Francisco, defendió campañas para que la gente le entregue el brazo al Estado en tiempos de 2020 y más recientemente dijo que J.D. Vance se equivoca al decir que Jesús nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. En sus últimos años en Perú, este sacerdote cínico tuvo la osadía de mostrarse como un adalid de la lucha contra los abusos dentro de la iglesia, con semejante prontuario. Y en el periódico La República llegó a pedirle a la gente que denunciase a los curas que cometían infamias. Pero como sentencia San Mateo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el juicio le cayó a Prevost hace 3 años, cuando una denuncia lo sorprendió como el golpe de un boomerang. El medio peruano La Abeja reveló que se había abierto un solo proceso canónico contra 2 sacerdotes de su diócesis, Eleuterio Vázquez González y Ricardo Yesquén, acusados de abusar carnalmente a criaturas. De ambos sexos, por cierto. Las denuncias fueron presentadas por Ana María Quispe y sus hermanas menores Aura, Teresa y Juana Mercedes, quienes aseguraban haber sufrido las perversidades del padre Vázquez en 2007. Prevost no solo ignoró las acusaciones, sino que se aseguró de que cualquier documentación enviada a Roma resultase deliberadamente inútil, mal redactada o incompleta, y el expediente se perdiese entre la kafkiana burocracia del Vaticano. El mismo hombre que hablaba de la luz celestial supo moverse con destreza entre las sombras. Con los titulares del caso en todo el planeta, la diócesis de Chiclayo se vio obligada a sacar un insidioso comunicado afirmando que se había abierto una investigación y que el sacerdote acusado fue apartado de sus funciones. Agregaron que el obispo Cornejo reabrió el caso y que se ofreció a apoyar a las víctimas, pero la curia no solo tenía comprada a la justicia peruana, sino también a la prensa. Pedro Salinas, el mismo periodista que investigó y expuso los crímenes cometidos por miembros de la Sociedad del Sodalicio, aseguró que Prevost estuvo del lado de las hermanas. Lo describió como una de las figuras más confiables del clero peruano, digno de una reputación que cautivó al Papa Francisco y lo catapultó al Vaticano. ¿Cuál es el problema? Que no tiene absolutamente ninguna prueba. Por el contrario, las hermanas Quispe, que sí las tenían, no se quedaron en silencio y desafiaron a la diócesis a presentar un solo indicio de esa supuesta investigación canónica. Les dieron 48 horas por intimación legal y adivinen qué, nadie contestó. Demostraron que el padre Eleuterio Vázquez González nunca fue suspendido, sino que se sentó a comer sándwiches de miga
ceviche y Coca-Cola con Prevost, quien, entre comillas, compasivamente lo trasladó en forma discreta a otra parroquia con la excusa de que tenía problemas de salud. Le cayó mal el ceviche, quizás. No fue difícil comprobarlo. Hay fotografías que lo muestran oficiando misas públicas, incluso en celebraciones oficiales, durante el mismo periodo en que se suponía que estaba apartado. El cierre de su respuesta es realmente acongojante. El nivel de razonamiento del comunicado de prensa diocesano, dirigido a defender lo indefendible, es lamentable. No cabe duda de que la diócesis de Chiclayo ha decidido actuar en defensa de una de las partes y en contra de las víctimas. Se ha puesto del lado del más poderoso. En los meses subsiguientes, diversos periódicos informaron que al reabrirse el caso, el padre Eleuterio Vázquez admitió sus abusos. Lejos de desmentir, el vocero de la diócesis y el director del centro de escucha confirmaron que el nuevo papa es un definitivo encubridor de pedófilos. ¿Qué pasará con Vázquez en adelante? Posiblemente lo mismo que pasó con Yalix cuando asumió el Papa Francisco. A diferencia de que el pobre Franz Yalix era un hombre de bien, lo condenarán a un pesado y prolongado silencio, quizás sepultado varios metros bajo tierra. Todo esto por no haberlo mandado a una celda cuando se lo merecía. Francisco entregaba inocentes a la dictadura y ayudaba a colegas perversos. A Prevost lo salvó de nuevo cuando se encontraba en el centro de esta tormenta mediática. El 30 de enero de 2023 no solo lo sacó de Perú, sino que le dio uno de los cargos más importantes de toda la curia. Lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos, para que seleccione a los mejores delincuentes degenerados de la institución. Desde entonces, el prelado de Chicago se encargó de elegir a los obispos para la iglesia bajo un criterio fundamental que compartía plenamente con Bergoglio, la doctrina social de León XIII. Este dicasterio que manejó Prevost tenía un poder discrecional todavía mayor al que se le conoce. Influyó también en la jerarquía eclesiástica más alta, identificando y recomendando a candidatos cardenalicios que luego Francisco acabó nombrando con su última palabra dictatorial. Sabiendo que la hora de un cambio se avecinaba, en los últimos tiempos Prevost fue conquistando al pontífice agonizante para que lo convirtiese en su principal candidato solapado. Endulzó sus oídos con declaraciones gustosas, como cuando a finales del año pasado organizó el seminario sobre los problemas de la crisis ambiental a la luz de la encíclica Laudato Si, y allí Prevost declaró que el dominio sobre la naturaleza no debería ser tiránico, que deberíamos tener una relación recíproca con la tierra, la hermana madre tierra, ¿no? Como dijo alguna vez Morales con Bergoglio. Pero el eterno retorno de su pasado oscuro, el karma borgiano que nada perdona, volvería a poner en riesgo la reputación de Prevost. Este 11 de abril, cuando Francisco se hallaba en su lecho de muerte, un tal Robert Crankvich, de 43 años de edad, fue encontrado sin vida en su departamento de Illinois. ¿Quién era este hombre? ¿Qué importancia tenía el señor Crankvich, de 43 años, prematuramente muerto, para el futuro de la iglesia y el mundo? Seguro que ustedes recuerdan al sacerdote agustino Richard McGrath, ese director perverso de la Escuela Providencia Catholic que Prevost mantuvo en su puesto, un lobo cuidando a los corderitos. Bueno, Crankvich era uno de sus alumnos que cayeron en sus garras criminales y que muchos años más tarde, en 2017, tuvo la valentía de demandarlo por haberse aprovechado carnalmente durante sus años de estudiante. En el tribunal, Crankvich se animó a mirar a los ojos al director agustino y le preguntó entre lágrimas: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¡Me arruinaste la vida! La denuncia se cerró con un acuerdo de $2 millones financiado por la diócesis de Joliet. La víctima fue recompensada en el plano material, pero nunca encontró paz en su alma. Intentaba huir de los demonios, contó su padre, pero no lo logró. Crankvich cayó en el alcoholismo varias veces, cada vez que se asomaba en su memoria los recuerdos atroces de esa juventud arruinada. Soy católico, pero hace tiempo ya he dejado de creer en la iglesia, le confesó a su mamá una vez. Sin embargo, ella dijo que en los últimos años había logrado levantar cabeza, contento de trabajar como guardia de seguridad sin beber ni una sola gota de licor ni de cerveza. Por eso, su muerte fue una sorpresa despiadada para su familia, que halló su cuerpo inerte la mañana del 11 de abril. Su abogado Mark Perlman declaró que la evidencia forense demostraba que no se había infringido daño a sí mismo y las pruebas toxicológicas, por alguna razón, se habían retrasado. Lo más extraño es que él había participado
de una carta grupal que la red de supervivientes de abusos sacerdotales le había enviado este 25 de marzo a los líderes del Vaticano, exigiendo una investigación inmediata para el cardenal Prevost, quien había participado junto a su amigo John Podesta sentado en la misma mesa de la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Prevost era perseguido por la sombra de su desidia y su negligencia criminal. No sabemos si tuvo algo que ver, pero claramente León XIV suspiró aliviado cuando Richard Cranbridge, el más convincente de todos sus denunciantes, comenzó a descansar bajo tierra. Y su oportunidad le llegaría pronto. 10 días más tarde de aquella fatalidad, se anunció el fallecimiento de Francisco. ¡Qué timing! Y el fin de su papado. Con la sede de Pedro vacante, el Vaticano volvió a ser lo que en el fondo nunca dejó de ser: un antiguo palacio de pasadizos misteriosos, arte sacro, ecos lejanos, oro y sombras que se alargan. Los frescos de Miguel Ángel, los mármoles pulidos por siglos, los silencios cargados de ceremonia. Todo estaba dispuesto para la más solemne de todas las intrigas, la intriga del cónclave. Una pregunta resonaba entre los muros de la curia: ¿quién se quedará con el trono? La arrogante prensa internacional repetía con aplomo un nombre: Pietro Parolin, el secretario de Estado ultracorrupto de Bergoglio, su otrora mano derecha, el socio del Foro de Davos, el tejedor de la alianza entre Castro y Obama, por ejemplo, un globalista pragmático y gris. Sin embargo, la astucia jesuítica de Francisco había relegado a Parolin de manera progresiva y subrepticia. Años atrás, Parolin había caído enfermo de cáncer y fue el mismo Bergoglio quien le pagó su tratamiento en Suiza, no tanto para ayudarlo como para alejarlo de Roma. Parolin, visitando periódicamente a Klaus Schwab, no solo sanó, sino que regresó fortalecido, más ambicioso que nunca. Pero Francisco, con premeditación, ya había estado moviendo las piezas a su favor. Le negó el decanato del colegio cardenalicio para que no pueda utilizarlo a su favor, como por ejemplo lo hizo Ratzinger en el cónclave de 2005, y en su lugar le renovó el mandato al ancianísimo y sumiso cardenal Giovanni Battista Re, de 93 años. Si Parolin hubiera llegado a decano, habría tenido contacto directo y constante con todos los cardenales, una plataforma perfecta para empujar su candidatura. Recordemos que Parolin fue el ideólogo del vaciamiento de 500 millones de euros del óvulo de San Pedro, por el cual Angelo Becciu cayó como cabeza de turco. Pero cuando Becciu amenazó con mostrar las grabaciones de Bergoglio ordenando financiar a Al Qaeda con dinero de los fieles, lo soltaron y lo perdonaron. De hecho, hace poco se apareció el cónclave y Parolin fue a extorsionarlo para que se retire y no le traiga problemas. Pero el escándalo ya estaba hecho. ¿Quién trajo a Becciu? Bueno, probablemente uno de los grandes impulsores de Prevost. Ya les diremos quién. En el ínterin, Prevost se fue preparando desde las sombras. Él había ayudado a elegir a varios cardenales con la bendición de Bergoglio, y la noche anterior incluso se tomó el trabajo de ver la película Cónclave, una obra que exhibe con escenas cargadas de suspenso cómo el Vaticano se maneja al igual que cualquier turbio estado. Dentro de la iglesia, los santurrones cardenales son muy parecidos a los hombres mundanos, corroídos por la ambición, la envidia, las sospechas, la soberbia, la lujuria y una obsesión egoísta de querer superar al otro y dominarlo. El film se convirtió para Prevost en una suerte de manual de instrucciones para el verdadero cónclave, que comenzó en la mañana del 7 de mayo. Con voz temblorosa, Giovanni Battista Re ofreció una homilía sin mencionar a Francisco y le deseó doblemente suerte a Pietro Parolin, como quien bendice un destino que ya se cree trazado. Uno a uno, los purpurados cruzaron el umbral de la Capilla Sixtina e hicieron su jura solemne antes de tomar asiento en torno a las mesas dispuestas bajo las bóvedas. Y entonces, desde el centro, resonó la firme voz de Monseñor Guido Mariani, maestro de las ceremonias pontificias. ¡Extra omnes! ¡Fuera todos! Con ese mandato, las puertas se cerraron tras de sí. Quedaron solos los cardenales y, si existe, el Espíritu Santo, más la mirada implacable del juicio final. La expectación fue creciendo a lo largo de esas tensas horas de especulaciones y apuestas, mientras millones de fieles a través del mundo observaban con ansias una simple chimenea que anunciaría en cualquier momento la fumata blanca de la elección. Ahora sabemos que la primera noche, Tagle y Parolin se reunieron a solas para tener una conversación decisiva que definía el futuro de la iglesia. Los dos eran los favoritos, los dos querían verse entronizados, pero Tagle era consciente de que sus nexos tan cercanos con el régimen comunista chino le impedirían conseguir votos estadounidenses. Así que en una jugada ágil e imprevista,
trampista, congenió con Prevost para convencer a los cardenales de que todos sus votos fueran hacia él, empezando por los de Timothy Dolan, un conservador trampista pero no tanto como Burke, que prefirió transar con Prevost que cumplir con el Partido Republicano que apoyaba su candidatura. Prevost fue entonces un candidato perfecto, un cardenal multicultural, diverso, mestizo, estadounidense y peruano, globalizado y globalista, demócrata pero moderado, un socio de Francisco dispuesto a recibir su herencia y a blanquearla, a no espantar tantos fieles, pero a seguir con el plan, lo cual lo convierte en todavía más peligroso. El segundo día amaneció con 2 votaciones estériles y otra fumata oscura que ahogó las esperanzas de la plaza. El Espíritu Santo aún no ha hablado, murmuraban los cronistas vaticanos. Pero en la cuarta elección todo se definió. Los votos cayeron como fichas de dominó en una partida ya decidida. 86, 87 y 88. Testigos aseguran que al escuchar su nombre acercarse al abismo del poder, Prevost, emocionado, se cubrió el rostro con las manos, como si supiera que el mundo, finalmente, podría conocer su verdadero rostro, y un verdadero rostro con mucho para ocultar. Pero al llegar el voto 89, se levantó con una frialdad hierática, erguido para recibir los aplausos que retumbaban bajo las bóvedas pintadas de ángeles y condenados. Lo condujeron a la sala de las lágrimas, ese cubículo donde los papas lloran o simulan llorar antes de revestirse con la blancura del poder absoluto. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Robert Francis Prevost ya no existía. Había nacido una leyenda, León XIV. Amigos míos, si les gustó este trabajo que nos llevó muchísimo esfuerzo y fue realizado durante un momento extremadamente dramático de mi vida que todavía estoy atravesando y que ya les contaré, agradeceré su recompensa a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Ustedes recompensarán nuestro esfuerzo con $3 mensuales o más y ustedes también recibirán recíprocamente grandes libros del pensamiento libertario en español, videos que ya no están disponibles para todo el público o la opción de publicitar en nuestro canal, entre muchas otras, todo en patreon.com/Nicolás Moraz desde $3 mensuales. Denle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.